Bienvenidos a una edición más de Noticiero Legislativo, donde te contamos todo acerca de muchas normativas. Les habla Andrea Rojas. Hoy les tenemos un gran tema. Se trata sobre las leyes o normativas que cubren la educación básica secundaria en Colombia. Para ello, contamos con tres invitadas muy especiales y expertas en esta área. Hola, mucho gusto, soy Mónica Rodríguez, licenciada en Pedagogía Infantil. Es un placer estar acá con ustedes. Espero responderles todas sus inquietudes y preguntas. Mi nombre es Daniela Fernanda Trujillo Villamizar. Soy Odel Bello y es un placer estarlos acompañando el día de hoy. Es un placer contar con sus opiniones, apreciadas licenciadas. Primeramente me gustaría introducirlos hablando de la Constitución Política de 1991, exactamente en el artículo 67, donde se definen los niveles educativos, que son preescolar, educación básica primaria y secundaria y media, también los niveles formales y no formales, que están dirigidos a cualquier tipo de población, es decir, a niños, a jóvenes, adultos, campesinos o a personas que pertenecen a alguna etnia, entre otras. En el día de hoy nos centraremos solo en la educación básica secundaria, referenciando la Ley 115 de 1994. Recuerden dejar sus mensajes en nuestras redes sociales. Ahora me gustaría escuchar a la licenciada Daniela. Cuéntenos un poco acerca de la contextualización que le da esta ley a la educación básica en Colombia. En la Ley 115 de 1994, específicamente en el artículo 29, nos habla que la educación básica debe favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, potencializando sus capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que debe poseer uno como persona para poder ser de manera eficaz en una sociedad. Esa fue una apreciación muy interesante. Ahora tenemos una pregunta para la licenciada Mónica. Dice así: ¿qué nos ofrece este nivel educativo y cuántos grados abarca? Bueno, Andrea, la educación secundaria tiene una duración de 4 grados, de sexto a noveno, y esta nos trae algunos beneficios. Está pendiente de las necesidades, de las características y de los derechos de los adolescentes. Los orienta hacia una identidad personal y social. Refuerza los aprendizajes de la primaria y lo más importante es que los enseña para la vida, para el trabajo y para una convivencia democrática. De acuerdo con lo que nos acaba de mencionar la licenciada Mónica, nace una pregunta muy inquietante. ¿Tiene algunos objetivos este ciclo educativo? Para esta pregunta me gustaría escuchar a la licenciada Odel. Por supuesto que sí existen unos objetivos específicos para este ciclo de básica secundaria. Están plasmados o se manifiestan en el artículo 22 de la Ley General de Educación. Entonces, pues les voy a compartir algunos de estos objetivos. Primero, el estudiante debe desarrollar la capacidad de comprender y expresar mensajes de manera oral y escrita, que sean claros y precisos. El estudiante debe valorar y hacer uso de la lengua castellana como un medio de expresión literaria y asimismo estudiar la creación de esta en el país y en el mundo. Debe desarrollar las capacidades para lograr ese razonamiento lógico. Desarrollar actitudes favorables en donde valore y conserve la naturaleza y el medio ambiente. Que avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación experimental. Que comprenda la importancia de la dimensión práctica en el conocimiento teórico y viceversa, ¿sí? para llegar a tener la capacidad de darle solución a los problemas de la vida cotidiana. Asimismo, debe formarse en el ejercicio de los derechos y deberes de los seres humanos y el conocimiento de la Constitución Política de Colombia. Que el estudiante pueda comprender y tenga la capacidad de expresarse en un segundo idioma. El estudiante también debe valorar la salud y los hábitos relacionados a ella, ¿sí? En cuanto a lo que es la alimentación, el aseo personal y entre otras.
Muy interesantes estos objetivos. Nos acaba de llegar una pregunta. Está hecha por un padre de familia. Dice así: ¿qué áreas obligatorias y fundamentales debe cumplir mi hijo que se encuentra en básica secundaria? Bueno, me gustaría escuchar la opinión de la licenciada Daniela en esta pregunta. Pues las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo en cuenta esta ley, en el artículo 23 nos dicen que son ciencias naturales, educación ambiental, ciencias sociales, historia, geografía, ciencias políticas, democracia, educación física, recreación y deportes, educación religiosa, ética y valores, matemáticas, tecnología e informática, humanidades, lengua castellana y idioma extranjero. Todas estas materias comprenden un mínimo del 80% que debe contener el plan de estudio. Y como dato a tener en cuenta, en el artículo 86 nos habla de la flexibilidad del calendario académico, en el que la educación básica secundaria se organiza por periodos anualmente de 40 semanas y semestrales de 20 semanas como mínimo. Ha sido muy relevante lo que menciona la Ley 115 en estos artículos. ¿Alguna de ustedes, licenciadas, desea agregar algo más? Sí, Andrea, me gustaría dar el último aporte para esta ley 115. En el artículo 93 nos establece que en los 3 últimos grados de secundaria los estudiantes pueden escoger a uno de sus compañeros que los represente, claramente basándose en los reglamentos de la institución. Bueno, ya habiendo finalizado lo que reglamenta la Ley General de Educación, también encontramos algunos decretos que son muy importantes. El primer decreto lo vamos a socializar con la licenciada Mónica. Este decreto es el 1850 de 2002. Coméntenos, licenciada, ¿qué se abarca en este decreto? Bueno, Andrea, la educación secundaria tiene una duración de 4 grados, de sexto a noveno, y esta nos trae algunos beneficios. Está pendiente de las necesidades, de las características y de los derechos de los adolescentes. Los orienta hacia una identidad personal y social. Refuerza los aprendizajes de la primaria y lo más importante es que los enseña para la vida, para el trabajo y para una convivencia democrática. Excelente apreciación. Ahora continuamos con el decreto 1290 del 2009. Licenciada Daniela, ¿qué le gustaría compartirnos sobre este? Nos plasma el reglamento de evaluación de aprendizaje y promoción que deben tener en cuenta las instituciones educativas para los estudiantes pasar los niveles de educación básica. Bueno, para finalizar con esta sección, me gustaría escuchar a la licenciada Odel. Coméntenos acerca de 2 decretos que surgieron en el año 2017, que son el Decreto Nacional 1421 y el Decreto 2105 de ese mismo año. Sí, en el año 2017 se nos dieron a conocer 2 grandes decretos. Uno de esos es el decreto 1421, en donde nos da a conocer el reglamento a la atención educativa a los estudiantes con discapacidad o talentos excepcionales. Entonces, es necesario que las entidades territoriales certificadas puedan garantizar este acceso a la educación, ¿sí? En donde brinden los apoyos y los ajustes razonables necesarios. Porque es que el gobierno y el sector educativo busca romper esas barreras para que este tipo de estudiantes pueda adquirir una educación de calidad, que promueva su desarrollo y un aprendizaje significativo, además de una participación en condiciones de equidad con los demás compañeros. Bueno, el otro decreto es el 2105, en donde nos da a conocer la jornada única. Esta hace referencia al tiempo diario que le dedica el establecimiento educativo o la institución a los estudiantes. Entonces, en el ciclo de básica, secundaria y media se realizan las actividades académicas para el desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales que ya les mencionó nuestra compañera licenciada anteriormente. Es importante mencionar que la implementación de esta jornada única se realiza según el plan de estudios
que es definido por el Consejo Directivo. Asimismo, se toma en cuenta las actividades señaladas en el proyecto educativo institucional. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y brindarnos todo su conocimiento en esta normatividad. Fue un gusto escucharlas. Ahora, nos queda concluir que el nivel de educación básica secundaria en la Ley 115, exactamente en el artículo 22, define claramente sus objetivos. Además, contamos con una serie de decretos que normatizan y nos brindan orientaciones generales a toda la comunidad educativa y población que se encuentra en las instituciones. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición de este noticiero legislativo.